están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Soy Adriana Pérez Cañedo y pues agradecemos su presencia esta noche porque es una transmisión especial desde el Auditorio Manuel Gómez Morín de la sede nacional del Partido Acción Nacional. Se transmite a través de internet por el canal oficial de YouTube del PAN y también por diversas televisoras. 7 de la noche, tiempo del centro de México. Esta noche se lleva a cabo el debate entre dos candidatos a la dirigencia del Partido Acción Nacional, organizado precisamente por la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN del PAN. Voy a presentarles a los dos candidatos de acuerdo a un sorteo que se efectuó el día de ayer y es entonces el lugar que ocupan en el atril y el lugar que ocuparán también para el inicio de los temas que van a desarrollar. Candidato Ricardo Anaya Cortés, señor, buenas noches. Buenas noches, Adriana. Gracias. Candidato Javier Corral Jurado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El debate se divide en dos temas. El primer tema es el PAN y su vida interna y el segundo tema es el papel del PAN en la vida nacional. A continuación voy a presentar una semblanza de cada uno de los candidatos. Señor Ricardo Anaya Cortés es abogado, tiene una maestría en Derecho Fiscal, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, donde se tituló con mención honorífica. Es militante del PAN desde hace más de 15 años. Ha sido consejero estatal y nacional, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro y coordinador de los diputados locales panistas en Querétaro. Durante la administración del presidente Felipe Calderón ocupó el cargo de subsecretario de Turismo. Como diputado federal ha sido presidente del Congreso de la Unión y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Ha sido secretario general y presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Está casado desde hace 10 años con Carolina Martínez. Tiene 3 hijos, Carmen, Mateo y Santiago. Señor Javier Corral Jurado es originario del estado de Chihuahua. Es miembro activo del Partido Acción Nacional desde hace 33 años, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, periodista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, promotor de la reforma estatutaria de Acción Nacional que otorgó el derecho a la militancia de elegir mediante el voto directo a las dirigencias nacional, estatales y municipales. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional en 4 ocasiones y presidente del PAN en su estado. Javier Corral es actualmente senador de la República. Bueno, después de haber presentado a los dos candidatos a la dirigencia del Partido Acción Nacional, ahora cada uno de ellos tendrá 5 minutos para la presentación, digamos un tema libre, antes de pasar al tema primero del PAN y su vida interna. La dinámica es 5 minutos para la presentación, réplica de 2 minutos y una contrarréplica de 1 minuto y así sucesivamente. Pero antes de abordar el tema, cada uno de ellos tendrá 5 minutos precisamente pues como tema libre. Entonces es el señor Ricardo Anaya Cortés. Damos inicio con usted, por favor. Tiene 5 minutos a partir de este momento y en la cámara que está frente a usted está un cronómetro en cuenta regresiva que le indicará su tiempo, por favor. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimada Adriana. Buenas noches, estimado Javier. Saludo también con mucho gusto al presidente de la comisión, a las y a los comisionados y con afecto a las y a los integrantes de mi planilla. El genio, el gran acierto de la generación de Manuel Gómez Morín, la generación de 1915, fue entender el México de su tiempo, pero sobre todo actuar en consecuencia. A 100 años de distancia estamos llamados a repetir ese mismo ejercicio, entender nuestro México para actuar. Hoy los ciudadanos, como nunca desde que inició la transición democrática, están verdaderamente hartos de la corrupción, hartos de la partidocracia, hartos de los políticos de siempre. En México padecemos un PRI gobierno profundamente corrupto, corruptor y tremendamente ineficaz. Sigue impune el gran escándalo de corrupción de la Casa Blanca. Ha aumentado la pobreza, aumentaron los impuestos, la economía está francamente estancada y ahora, con la fuga del Chapo Guzmán, se pinta de cuerpo entero a un gobierno priista literalmente podrido en corrupción. El signo, pues, de nuestro tiempo es la degradación de la política y, por consecuencia, el gran hartazgo de los ciudadanos
¿Qué debemos hacer ante esa circunstancia? Estamos llamados a emprender una profunda renovación y regeneración de todo el sistema político, pero empezando en casa, empezando en el Partido Acción Nacional. Amigas y amigos, si no nos renovamos, si no nos regeneramos a fondo, estaríamos condenando en 2018 a México a dos trágicos escenarios. Por un lado, a seguir padeciendo a ese PRI corrupto, corruptor, terriblemente ineficaz, o por el otro, a que México siga el camino que han andado ya otros países de América Latina. Está el caso de Argentina, Ecuador, señaladamente Venezuela, donde del gran hartazgo surge un líder mesiánico populista que acaba literalmente con el país. En México estamos a tiempo de emprender esta profunda renovación y regeneración. Por eso yo propongo un decálogo de acción nacional, 10 acciones concretas, específicas. Primero por la regeneración. Y digo regeneración porque no vamos a empezar de cero. Vamos a crear tejido nuevo a partir de nuestro ser original, a partir de nuestros principios, a partir de nuestros valores. Y es también renovación porque implica invención creativa, pensar nuevas soluciones a nuestros problemas y a nuestros desafíos. Este debate será, por supuesto, la oportunidad para contrastar dos visiones distintas del mundo. Vamos a contrastar dos visiones distintas del país. Vamos a contrastar un proyecto violento de rebelión, porque Javier, rebelión viene de bellum, que significa guerra entre nosotros mismos, y un proyecto, el nuestro, que propone una renovación, una regeneración en unidad para servir a México. Vamos a contrastar un proyecto que quiere la guerra hacia adentro y otro proyecto, el nuestro, el que sabe que nos tenemos que regenerar para luchar contra el enemigo que está afuera. Vengo, por supuesto, mucho más a proponer que a oponer. Pero desde ahora te digo con toda claridad, Javier, no voy a permitir que sigas insultando la inteligencia, que sigas agrediendo a los miles de militantes que me apoyan para ser presidente. Con tu discurso de ángeles y demonios maniqueo, donde los buenos como siempre están contigo y la inmensa mayoría, que por cierto no te apoya, está del lado equivocado y está contra ti. Vengo, por supuesto, también a hacer propuestas, a defender aquello en lo que creo, a plantear la más profunda renovación y regeneración del PAN, porque sé que el PAN es el mejor partido de México y sé que el PAN está llamado a volver a ser la verdadera esperanza de México. Yo quiero un PAN fresco, un PAN moderno, un PAN renovado, un PAN que represente el futuro. Quiero un PAN ganador, no ganador para nosotros, ganador para los ciudadanos, para reducir las insultantes desigualdades sociales, desigualdad sí de ingreso, pero también de acceso a bienes públicos, educación de calidad, salud, vivienda digna, seguridad, justicia. Quiero un PAN ganador, ganador para construir el bien común, ganador para los ciudadanos, ganador para México. Gracias, señor Ricardo Anaya Cortés. Ahora es el turno para el señor Javier Corral Jurado. 5 minutos de tema libre como introducción. Por favor, señor, adelante. Gracias, muchas gracias, Adriana. Ricardo, buenas noches. Amigas y amigos del PAN, compañeros todos. En medio de una brutal desigualdad social, México vive una regresión autoritaria y una escandalosa corrupción política. Mucha gente ha dejado de creer en los partidos políticos porque estos solo ven para sus intereses. El régimen político está en crisis y los partidos ya no son un cauce eficaz para la participación ciudadana. En esa esperanza, en esa desesperanza ciudadana, el PAN ha perdido a millones de mexicanos que antes lo vieron como un instrumento a su servicio y ahora lo ven como un fin de sí mismo. El partido, el pasado 7 de junio, enfrentó uno de sus peores resultados electorales. Sacamos el 21% de la votación nacional, el peor resultado en los últimos 25 años. Los partidos han dejado de ser bienes públicos porque cárteles políticos se han apoderado de ellos. Debo decir con toda claridad que quienes ahora se envuelven en el discurso de la regeneración han sido parte de este deterioro hacia lo peor, en un pragmatismo de la peor escuela priista. Han sido parte del fracaso porque son responsables de las varias decisiones que nos condujeron a este fracaso electoral el 7 de junio, pero además han llevado al PAN a un vergonzoso contubernio con el corrupto gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Debo decir con toda claridad que la rebelión de las conciencias está anclada
en la ideología, en el origen mismo del PAN. Fue Gómez Morín, que no fue ningún violento, el que dijo que nada elevaba más la condición humana que rebelarse frente a lo injusto. Por eso he convocado a los militantes del PAN a una rebelión de las bases contra estos cárteles a los que he llamado el consorcio. No se trata de una disputa interna por el poder del partido, se trata de recuperar al PAN para los ciudadanos, como un cauce democrático y un impulso democratizador, que recupere su calidad moral y su misión ética civilizatoria para enfrentar el grave deterioro institucional que vive México. Estoy convencido de que si cambiamos en el PAN, muchas cosas van a cambiar en nuestro país. El PAN que queremos, los que queremos al PAN, debe regresar a su origen, a sus valores fundamentales, debe volver a ser escuela de ética política, orquestador del bien común, cuando somos gobierno, pero también oposición firme y decidida frente al abuso del poder cuando eso corresponda. Un PAN en el que los panistas volvamos a ser considerados personas con voluntad y con voluntad libre, con responsabilidad para tomar nuestras propias decisiones, no mercancías de grupos o facciones que se reparten el padrón del partido como fichas de apuesta en el futuro del PAN. Un PAN en el que la búsqueda del bien común esté orientada a todas nuestras decisiones, tanto internas como externas. Un bien común que sea la capacidad de reconocer errores propios y externos. Un PAN que atraviese el bien común y sepa combatir y denunciar la corrupción política, que es cáncer que destruye la vida nacional. Los que queremos al PAN, queremos un PAN solidario con los que menos tienen, que lleve a las políticas públicas realmente un combate a la desigualdad social, que disminuye capacidades, que limita oportunidades para los mexicanos. Un PAN que se apueste realmente por combatir la miseria, la desigualdad, la pobreza de los mexicanos. Un PAN subsidiario con sus comités municipales, la entidad más cercana al ciudadano y, por supuesto, a sus problemas. Y, por tanto, dotar a los comités municipales de recursos suficientes para que puedan realizar realmente su labor como motor de nuestra acción política. Un PAN cercano a los ciudadanos, que no es otra cosa que ser fieles al origen del PAN, precisamente ciudadano, no corporativo, no clientelar. Un PAN que entiende las demandas de la sociedad, que las hace suyas, que fomenta condiciones para el desarrollo económico, que combate la inseguridad pública y, por supuesto, que hace de la rendición de cuentas un rostro de su responsabilidad como entidad pública. Un PAN que ha recuperado el orden interno, que no es y ni implica subordinarse uno al otro, sino debate franco, sujetarse a las reglas, que sea realmente dirigentes y funcionarios partidistas intachables ante la sociedad. El PAN debe seguir siendo un instrumento democratizador de la sociedad mexicana. Democratizar es la palabra. Y las herramientas siguen siendo las mismas, las que Gómez Morín recomendó. Las ideas, los valores del alma. Les llamó irresistibles, no tenemos otras, ni las hay mejores. El próximo 16 de agosto tendrás ante ti dos opciones. La continuidad que representa Ricardo Anaya o el cambio que represento yo es volver al origen del PAN, es recuperar su talante democrático, su fuerza moral para recuperar a los ciudadanos. Bien, ahora después de ese tema libre, 5 minutos, introducción, damos inicio con la primera temática del PAN y su vida interna y le pido al candidato Anaya Cortés comience. Señor, tiene 5 minutos a partir de ya. Muchas gracias. A ver, Javier, claro que debemos ser oposición. El problema contigo, Javier, es que te opones, pero te opones a todo. A nosotros no se nos olvida tu oposición a nuestro presidente, el presidente Felipe Calderón. Nos acordamos de la polémica que surgió a partir de tus diferencias con él, con este tipo de notas, donde a nuestro presidente le llamas cobarde, colérico, fracasado. Tengo aquí tu artículo del Universal, de agosto de 2012. Francamente usas el lenguaje de Andrés Manuel López Obrador. Hablas de la estrategia militar, convertida en guerra de Calderón. Hablas de decenas de miles de muertos, mutilados, heridos. Oposición, sí, Javier. Oposición a los priistas, a los de enfrente, no a nuestro buen presidente panista. Amigas y amigos, he dicho que hay dos riesgos frente a nosotros de cara a la elección de 2018. La continuidad de ese PRI profundamente corrupto, corruptor e ineficaz,
pero también el camino que han seguido otras naciones en América Latina, en donde del gran hartazgo social surgen líderes mesiánicos populistas, como lo que ha ocurrido en Venezuela. El final de la historia con estos líderes populistas es verdaderamente trágico. Y lo que es preocupante son las enormes similitudes entre lo que ya está ocurriendo en nuestro país y lo que ha ocurrido en estas hermanas naciones. Igual que en nuestro caso, después de un enorme escándalo de corrupción que también alcanzó al presidente de la República allá en el 93, con ciudadanos hartos de la clase política, con los principales partidos literalmente desplomados, es que en 1998 gana la elección Hugo Chávez. Y lo patético es el final de la historia. Solo en este último año la moneda de Venezuela se ha devaluado 600%. Su inflación es de 108%. Se han restringido las libertades. Se ha duplicado la pobreza. Yo no quiero ver a México, donde hoy está Venezuela. Y COPEI, nuestro partido hermano, que había gobernado el país en 2 ocasiones, con el presidente Herrera, con el presidente Caldera, en esta última elección apenas alcanzó el 5% de los votos. Estamos a tiempo de asumir una profunda regeneración de nuestro sistema político, empezando aquí en casa, empezando por la regeneración del PAN. Primero, con unidad interna, basta ya de pleitos entre panistas. Es tiempo de reencuentro, es tiempo de reconciliación, unidad del PAN para ganar, para poder servir a México. Segundo, vamos a volver a poner el acento en la formación y en la capacitación de nuestros militantes. Formación, por supuesto, de la voluntad y capacitación de las inteligencias, esa técnica de la que hablaba Gómez Morín. Tercero, vamos a hacer un PAN bien organizado y aquí subrayo, tenemos que ir a una depuración de nuestro padrón de militantes. Vamos a una reingeniería del proceso de afiliación para garantizar que quien se afilie al PAN lo haga bajo los principios de máxima certeza y de máxima transparencia. En esto vamos en serio. Vamos a firmar un convenio con Transparencia Mexicana. Y finalmente, cuarto, vamos por un PAN íntegro y transparente. Vamos a ser implacables contra la corrupción. Como lo propusimos con el Sistema Nacional, ahora vamos a crear órganos al interior del partido, autónomos, independientes, para investigar de manera objetiva, pero sobre todo para sancionar con severidad a quien cometa actos de corrupción. Hablaste en tu introducción, Javier, del peor resultado en los últimos 25 años, lo has venido repitiendo en la campaña. Me parece bien que hablemos de esos últimos 25 años de vida del partido. ¿Dónde estaba Javier Corral en esos últimos 25 años? 1992, diputado local plurinominal. 1997, diputado federal plurinominal. 2000, senador. 2009, nominal. 2012, senador de primera minoría. Los que aunque pierdan, de cualquier manera, gracias al partido, como tú que perdiste la elección, entran al Senado de la República. Vas a cumplir un cuarto de siglo instalado en la cúpula y vienes aquí a decirnos las bases a las que no perteneces. ¿Por qué no mejor, Javier, organizas la rebelión, pero la rebelión de los pluris, a los que sí representas? Amigas y amigos de Acción Nacional, tengo esperanza de un futuro mejor, esa esperanza de la que hablaba González Luna. Como decía él, cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Señor Ricardo Anaya, gracias, terminó su tiempo. Vamos ahora, señor Javier Corral, réplica, tiene 2 minutos, por favor. Habla Ricardo Anaya y me recuerda la cultura del PRI. Si alguien ha actuado parecido al PRI, y mucho más ahora al Partido Verde, eres tú. Si alguien ha utilizado sus cargos públicos para promoverse personalmente, eres tú. Has incluso utilizado recursos públicos de la Cámara de Diputados para promoverte en tu candidatura a la presidencia del partido. Tengo generación posible en el PAN. Nos quieren llevar a la dicotomía de que unidad o democracia. No, señores. La democracia solo se concibe en la unidad y la unidad solo es en la justicia, en la libertad y en la democracia. Debo decirte, 3 años, las mayores responsabilidades que un político panista ha tenido. Ha sido presidente de la Cámara de Diputados,
ha sido secretario general del partido, ha sido presidente interino. Mientras Madero se fue por la plurinominal, tú permitiste eso y te mandaron a la Cámara de Diputados como coordinador, porque has sido un peón que se presta a todo, porque tu pragmatismo es verdaderamente de escándalo, porque no reconoces límites en negociaciones, porque los principios no los conoces. Debo decir aquí tengo una carta para dirigir a la Comisión Electoral. Vamos pidiendo que se depure el padrón desde ahora. No se vale decir que se va a regenerar el partido y que cuando se llegue se va a depurar el padrón. Empecemos desde ahora, porque no hay discurso posible ni congruente montado en un padrón inflado. Aquí tengo la carta y ya la tengo firmada por mí. Faltas tú en esta carta para pedir que se audite, se revise, se depure el padrón. Claro que podemos. ¿A poco no, Ricardo? Ricardo Anaya, en la contrarréplica. Tiene un minuto, por favor, señor. Gracias. A ver, Javier, esto no es de caprichos. Tuvimos el mismo tiempo para hacer observaciones al padrón. Lo que deben saber los militantes es que tú ya fuiste al tribunal a pedir que se suspenda esta elección. La pregunta que debes responder hoy con claridad es entonces, ¿qué estás haciendo en este debate? ¿Estás compitiendo por la dirigencia del PAN o estás más bien, Javier, preparando desde ahora los argumentos para justificar tu derrota? Amigas y amigos, el hartazgo de los ciudadanos se revela en la última publicación del Latinobarómetro. 75% de los mexicanos no están satisfechos con nuestra democracia. Tenemos que asumir este proyecto y este compromiso de regeneración con sentido de urgencia. Amigas y amigos, unidad, determinación, honestidad, solidaridad y servicio, esos son nuestros principios. Pongámoslos al servicio de México y de los mexicanos. Ahora toca el turno de nuevo al señor Javier Corral para desarrollar el tema del PAN y su vida interna. Señor, ¿tiene 5 minutos, por favor? No se puede hablar de regeneración cuando se ha montado la campaña en recursos públicos de la Cámara de Diputados para establecer desde el mes de abril y mayo de este año una detección de militantes del partido con el propósito de promover la campaña de Ricardo Anaya. Los que hablan de honestidad, de combate a la corrupción, no pueden todavía aclarar las cuentas del grupo parlamentario cuando estuvieron al frente de la coordinación. Es la congruencia en los hechos lo que convence a la gente. No son los discursos bien aprendidos de memoria, el photoshow, el video bien orquestado. Son las ideas que se encarnan en los hechos lo que mueve a la gente. Digo ahora que me voy a referir a la vida interna del PAN. El PAN vive un momento doloroso de su vida interna. Debemos de superarlo como un mal evitable de los que hablaba Gómez Morín. El partido debe regresar a su tarea democratizadora. La verdadera unidad es en torno a principios y valores. No es la unidad de la fotografía de la Casa Puebla que nos quiso imponer a un intermediario de facciones para la disputa presidencial. La unidad es la que empieza con el ejemplo del presidente del partido que se coloca por en medio de los grupos, que no tiene compromisos oprobiosos. Claro que puedo decir, y lo digo de frente al panismo y a toda la nación, que así como he criticado a Calderón y critiqué a Fox en el partido, nadie como yo defendió a Calderón y a Fox en la tribuna del Congreso de la Unión, porque yo no soy incondicional de nadie, yo no tengo compromisos oprobiosos, a mí no me palomeó mi planilla, Moreno Valle. Debo decir que mi lealtad esencial siempre, no de hace 25 años, desde hace 33 años que estoy en el PAN, es al partido, histórica y esencialmente. Me he comprometido a integrar los órganos de dirección en el partido por las mejores y los mejores panistas. Debo decir, sin atender a cuotas de grupos, ni a esa sucesión de venganzas, este relevo de grupos en donde se reinstala uno y sale más revanchista que el otro. Habré de proponer también al Consejo Nacional y a la Asamblea Nacional la aprobación de una reforma legal para que los militantes del partido elijan en todo momento a candidatos y dirigentes e incluso para que en México se abra la oportunidad de elecciones primarias con un debido padrón de simpatizantes. Quienes ocupan cargos de dirigencia deben deslindarse claramente de los actos de corrupción de algunos militantes
que son funcionarios públicos o partidistas, y aplicar escrupulosamente nuestros reglamentos. Yo no voy a perder elecciones por andar defendiendo el pellejo de ningún pillo, y a mí no me van a escuchar nunca con un lenguaje absolutamente críptico pidiendo dinero indebido como se lo escuchamos a Ricardo Anaya pidiéndole a Miguel Ángel Yunes en Veracruz. ¿Esa es la integridad de la que te sale el discurso de memoria? ¿Esa es la congruencia de la que hablas? Un dirigente partidista que no es capaz, cuando habla por teléfono, de decir qué está exactamente pidiendo. Con el pretexto de no dañar al partido, ha sido más fácil hacernos de la vista gorda, olvidando que es mucho más dañino el que la sociedad nos perciba a todos los políticos como iguales. No somos iguales, eso no es cierto. Y además, esa reforma anticorrupción de la que ahora se ufana Ricardo Anaya, he dicho que tiene cosas buenas, pero por supuesto que no es la reforma anticorrupción que México necesita. Debo decir, muy valerosos ahora sí frente a Peña Nieto en campaña, porque en la reforma anticorrupción ni con el pétalo de una rosa tocaron a Peña Nieto. Mantuvieron intocado el artículo 108 de la Constitución, que es un monumento a la impunidad. ¿Qué hubiera hecho el PRI en la oposición, en las cámaras del Congreso de la Unión, si a Felipe Calderón le sacan la Casa Blanca? Se hubiera incendiado el Congreso, hubieran depuesto al presidente de la República. ¿Y qué ha hecho el PAN? ¿Y qué hizo el joven Anaya cuando era secretario interino, presidente interino y secretario general y presidente de la Cámara de Diputados y coordinador parlamentario? Se le han hinchado las manos de aplaudirle a Peña Nieto, flanqueándolo en actos oficiales, aplaudiéndole reformas estructurales. Ese es el valor con el que ahora se quiere enfrentar el poder. A mí me definen mis hechos en el Congreso y en el Partido Acción Nacional. No me definen mis dichos. Por supuesto, vamos a emprender una campaña de transparencia, de rendición de cuentas en el partido. Eso lo está demandando la sociedad y por supuesto me voy a deslindar de actos de corrupción, incluido el tema de los moches. Señor Ricardo Anaya, tiene usted 2 minutos para la réplica a este tema del PAN y su vida interna, por favor. Gracias, Adriana. Primero, Javier, sobre esa conversación que refieres, aquí está la aclaración que se publicó al día siguiente, qué pena que no la hayas leído, en donde queda clarísimo de qué estábamos hablando. Firmas para la consulta popular, te entrego una copia al final, no tienes de qué preocuparte. Segundo, no mientas, Javier, sobre el Sistema Nacional Anticorrupción votamos igual tú y yo, votamos a favor en lo general y ambos propusimos una reserva al 108, tú la perdiste en el Senado, nosotros la perdimos en la Cámara de Diputados. No trates de encontrar diferencias donde no las hay. Tercero, hablas con insistencia de el consorcio. Mira, López Obrador le llama la mafia, la camarilla, tú le dices el consorcio. Y has venido planteando en este debate y en tu campaña toda una narrativa de complot, en donde está en tu contra la comisión, está en tu contra el padrón, los buenos están contigo, los malos contra ti, al más puro estilo de Andrés Manuel López Obrador. Javier, lo único que falta es que al final, si pierdes la elección, decidas tomar reforma. Amigas y amigos, vamos por la unidad del PAN, vamos por la formación, la capacitación de los militantes, que quien milite en el PAN conozca los principios, conozca la historia de Acción Nacional. Vamos por un PAN bien organizado, con un padrón confiable y vamos, por supuesto, por un PAN íntegro. Vamos a ser implacables contra la corrupción, con órganos internos, para investigar con absoluta objetividad y para sancionar con toda severidad a quien cometa un acto de corrupción. Yo soy parte de la solución, jamás seré parte del problema. Amigas y amigos, volvamos a ser la esperanza de cambio responsable, de cambio sensato, de cambio para mejorar. Volvamos a ser la verdadera esperanza de cambio para nuestro querido México. Señor Javier Corral, tiene usted ahora 1 minuto para contrarréplica de este tema. Con esta participación ya se concluye el PAN y su vida interna. Por favor, 1 minuto, señor Corral. He lanzado un reto que ahora no ha sido respondido. Si queremos realmente depurar el padrón, empecemos ahora. No andemos con la demagogia de que cuando llegue voy a utilizar el padrón inflado, me voy a aprovechar del proceso de afiliación masiva de los socios de mi consorcio, que han incrementado desproporcionadamente la militancia en el partido en estados como Puebla, como Estado de México, como Nuevo León, Jalisco, Veracruz.
Ese es el reto que hay que contestar. Y el segundo es la acusación seria que he formulado. ¿Puede alguien hablar de anticorrupción cuando ha utilizado recursos públicos de la Cámara de los Diputados para promover su candidatura al partido, incluso de manera anticipada? Por supuesto que votamos a favor, yo voté a favor la reforma anticorrupción, pero me deslindé de todo este cuento de que la reforma anticorrupción iba a echar a la cárcel a los corruptos. No toca a los corruptos principales, incluido el presidente de la República, porque tienen compromisos inconfesables con él. Pasamos ahora a la segunda parte del debate con el tema el PAN en la vida nacional, y ahora toca el turno para iniciar al señor Javier Corral, y tiene 5 minutos para el desarrollo del tema, por favor. Muchas gracias. Nos encontramos frente a una de las mayores crisis políticas de las últimas décadas. El fracaso del régimen de Peña Nieto está a la vista de todos. Se agotó a la mitad del sexenio. Los que ofrecieron saber cómo hacerlo han resultado incompetentes en niveles insospechados. Tienen rezagada la economía, el dólar camina hacia los 20 pesos, la división de poderes está desfigurada. Hemos visto lo que no imaginábamos hace mucho tiempo, que un presidente de la República hiciera ministro de la Corte a uno de sus compadres. Se ha vuelto a atentar contra las libertades políticas fundamentales en el país y como nunca hay un control de medios de comunicación. La seguridad pública es un gran fracaso y la corrupción política llegó a niveles de escándalo internacional. En su incompetencia, el gobierno prefiere convertir en un superhéroe a un narcotraficante en lugar de asumir su responsabilidad. Nos quieren presentar la fuga del Chapo Guzmán como la obra de una ingeniería habilidosa en la construcción de túneles. Nadie se deje engañar. La fuga del Chapo es la obra y el fruto de la corrupción política que enreda al presidente de la República. La tragedia no solo es esa. La tragedia mayor es que frente a ello no existe una oposición verdadera, auténtica para limitar, para detener esa regresión. He preguntado qué hubiera hecho el PRI si a Calderón le sacan la Casa Blanca, porque el PAN guardó un silencio ominoso, porque ha sido de una connivencia escandalosa, porque mientras el presidente de la República estaba en su escándalo de corrupción por la Casa Blanca, aquí los dirigentes del partido se divertían con él e incluso jugaban golf. Debo decir con toda claridad, mientras los estudiantes allá afuera exigían justicia por Ayotzinapa, el joven Anaya aplaudía a Peña Nieto en las ceremonias oficiales en Los Pinos. Como en ninguna época anterior, en México necesita al PAN como una fuerza opositora. Por supuesto que debemos de concurrir a aprobar reformas que sirvan al país, que generen bienes públicos, políticas públicas que se comprometan con el desarrollo de la nación. Pero el deber de la oposición en un régimen democrático es también contrapesar, es también limitar. Ese es el papel fundamental que el PAN no ha querido jugar y no ha podido jugar en estos 3 años. Nadie, estimado Ricardo, se reinventa en 30 días, por más que modifique su discurso en una campaña o logre aprendérselo de memoria. En mi caso, he acreditado ante el partido y los órganos del partido, ante la ciudadanía en general y desde el Congreso, una constante denuncia de la corrupción que emana del régimen que nos gobierna. He dicho que a mí me definen mis hechos y no solo mis dichos. Terminará ese silencio frente a los abusos del poder. Bajo mi presidencia en el partido, Peña Nieto va a saber exactamente cómo va a enfrentar a una oposición verdadera, democrática y responsable. El problema mayor es la corrupción política y hoy México necesita del contrapeso de una oposición verdadera. Pero también el mayor problema de México es la desigualdad social. No debemos de permitirle, mucho menos a los miembros del consorcio, esta casta que se asume por encima de todos nosotros, que le concedamos a la izquierda la titularidad exclusiva de la preocupación por los pobres. Cuando uno habla de la pobreza y de la desigualdad en el PAN, inmediatamente lo ligan a la izquierda o con personajes de la izquierda. Es un error, pero no solamente es un error, es una falta de conocimiento de nuestro origen, de nuestra doctrina. Si alguien dijo que no había democracia política sin democracia económica y sin democracia social, fue Manuel Gómez Morín. Tenemos que atender el llamado de las víctimas y hoy lo son la mayoría de los mexicanos. Tenemos que en serio entrar al combate de la desigualdad social, la enorme concentración de la riqueza en unas cuantas manos.
vamos a tener que redistribuir el ingreso, hay que revalorar el salario, tenemos que ser capaces de generar empleos bien remunerados, abrazar los problemas de los que menos tienen, de los que menos pueden, de los que menos saben. Está en el centro del solidarismo, que es la proyección social del humanismo político, pero es evidente que el joven Anaya no conozca ese enfoque. No es abrazando a una indígena en un spot bien diseñado como se abraza la causa en contra de la desigualdad social, porque no se debe medrar con los que menos tienen, porque no se debe medrar con la gente pobre. Lo que hay que hacer es, en los cargos de responsabilidad, cuando uno dirige, cuando uno conduce, cuando uno tiene la oportunidad de decidir, ahí es cuando tiene que demostrar en los hechos su compromiso con la desigualdad. Gracias, señor Corral. Vamos ahora, señor Ricardo Anaya, con usted, el papel del PAN en la vida nacional. Tiene 2 minutos de réplica, por favor. Gracias, Adriana. Javier, nuevamente mientes con tu oratoria rebuscada y demagógica. Ni un peso de recursos públicos en mi campaña. Has cuestionado también, Javier, mi desempeño como presidente nacional del partido. Yo soy gente de resultados. El tiempo que yo estuve al frente del partido, crecimos 13 puntos efectivos frente al PRI. Es una encuesta del periódico Reforma. En la encuesta de parametría es todavía más claro. 8 puntos efectivos frente al PRI. Yo voy a encabezar, Javier, una oposición firme, valiente frente al gobierno, pero que te quede claro, una oposición de triunfos, no una oposición de lamentaciones. Que te quede muy claro, Javier, yo no voy a encabezar esa oposición violenta y fracasada de las marchas, de las manifestaciones que tú organizas con tus amigos de la izquierda, con los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador que te felicitan diariamente en tu Twitter. Amigas y amigos, en Querétaro entendimos que las lecciones vienen de las elecciones. El pasado 7 de junio, en mi estado ganamos prácticamente todo. No solo ganamos la gubernatura, ganamos la mayoría en el Congreso local, prácticamente todas las diputaciones federales. Vamos a gobernar prácticamente al 80% de la población con alcaldes y alcaldesas orgullosamente emanados del PAN. Y ganamos porque entendimos que teníamos que salir unidos, dejar a un lado los pleitos internos, porque postulamos a muchas mujeres. Por primera vez en la historia, la mitad de las presidentas municipales van a ser mujeres. Ganamos porque postulamos a los mejores militantes, pero también a los mejores ciudadanos. Eso es lo que yo quiero para México. Yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla. Con unidad, con buena organización, postulando a las mejores y a los mejores, en 2018 vamos a ganar la presidencia de la República. Señor Javier Corral, para contrarréplica del tema del papel del PAN en la vida nacional, tiene 1 minuto, por favor, ya. He dicho que el diputado Anaya utilizó recursos públicos de la Cámara de los Diputados. Tengo testimonios notariales y varias tablets que repartieron durante el mes de abril y mayo, incluso con el software, los instructivos, los videos y las 2 aplicaciones para detectar simpatizantes para su candidatura. Encuestaban para preguntar sobre el diputado Anaya y también sobre una probable candidata a la presidencia del partido, Margarita Zavala. Vuelvo a decir que tengo los elementos para señalar que Ricardo Anaya se comporta de una manera incongruente, pero además, ahora resulta que durante su breve interinato el PAN remontó y los demás cargos y su dupla con Madero. En el mundo, los dirigentes políticos, cuando llevan a un partido al fracaso como el que nos llevaron el 7 de junio, se renuncian, no buscan reelegirse. Señor Ricardo Anaya, tiene ahora usted 5 minutos, por favor. No te enojes, Javier. Amigas y amigos, vamos a fondo por la renovación y por la regeneración del PAN. De cara a la vida externa, a la vida pública de México, vamos primero por un PAN abierto a los ciudadanos, como lo hicimos en Querétaro. Sí postulando a nuestros mejores militantes, como fue Pancho Domínguez, que ganó de manera contundente y será un gran gobernador, pero también postulando a las mejores y a los mejores ciudadanos, aunque no militen en el PAN, como el caso de Mauricio Curi, que por cierto, fue quien ganó por el más amplio margen la elección entre todos los candidatos a presidentes municipales. Segundo, vamos por un PAN moderno, fresco, renovado, que represente el futuro. Debe el PAN volver a los jóvenes.
Para los jóvenes, redes sociales como WhatsApp, como Facebook, ya son cosa del pasado. Hoy los jóvenes se están comunicando por Snapchat, por Periscope, por Vine. Ahí debe estar el PAN, donde están los jóvenes. Debe el PAN volver a los jóvenes y debe el PAN volver a su origen cultural, que está en las preparatorias, en las universidades. Tercero, vamos a hacer una oposición firme, una oposición valiente, frente a ese PRI corrupto, corruptor, ineficaz, que con su reforma fiscal tiene tremendamente rezagada la economía nacional, que nos vino a prometer que con un cambio de estrategia habría seguridad. Es hora que no sabemos en qué consiste el cambio de estrategia. No ha disminuido la violencia y sí se han disparado los delitos de secuestro, extorsión, robo a casa habitación. A ese PRI corrupto y corruptor tenemos la obligación moral de combatirlo. Tercero, vamos por buenos gobiernos. Vamos a llamar a cuentas a nuestros propios gobiernos. Los vamos a evaluar de la mano de las universidades y de la mano de organizaciones de la sociedad civil con prestigio, como el caso de México Evalúa. Y finalmente, por supuesto, vamos por un PAN ganador. Y para ser ganadores, entendámoslo bien, tenemos que ser congruentes, que coincida lo que decimos con lo que en los hechos hacemos. Y hablando de congruencia, que veo que es un tema que le inquieta mucho a Javier Corral, yo quiero pedirle que nos explique por qué le tiene tanta admiración a un dictador comunista que lleva décadas en su régimen, literalmente encarcelando, violando derechos humanos. Aquí tengo el periódico El Universal de 2009, cuando este señor Javier Corral tuvo que reconocer que sí se reunió en varias ocasiones con Carlos Salinas de Gortari. Lo que más me sorprendió, más que sus reuniones con Salinas de Gortari, fue que explicó que la justificación era que quien le había pedido esa reunión era su amigo, Fidel Castro, y que de hecho una de las reuniones con Salinas de Gortari se llevó a cabo en La Habana, Cuba. Así da cuenta El Universal y muchos otros medios. Vienes aquí, Javier, a hablar de democracia, de respeto a las libertades, de respeto a la persona, de respeto al padrón, y al mismo tiempo admiras, aceptas como intermediario a un dictador que encarcela a sus opositores. Te recuerdo, Javier, en Cuba formar un partido opositor es un delito. No cabe duda, Javier Corral es un hombre lleno de contradicciones. Amigas y amigos, Gómez Morín, cuando fundó al PAN, soñaba con un México que fuera una patria ordenada, pero sobre todo generosa. Ese es el México que tenemos que construir. Un México que sea profundamente generoso, que cualquier joven, sin importar su origen económico, su origen cultural, su origen geográfico, pueda tener la certeza de que aquí hay igualdad de oportunidades, que este es un México grande, un México enorme, un México profundamente generoso, en el que cada joven con su propio esfuerzo, con sus propias manos, con su propio talento, pueda llegar tan lejos como él o como ella se lo proponga. Ese es el PAN con el que yo sueño. Ese es el México que quiero construir. Gracias, señora Anaya Cortés. Ahora, el señor Javier Corral, para réplica del tema, tiene 2 minutos, por favor, ya. Debo empezar por decir que me agrada que el puntero, para el que ya la contienda estaba resuelta y ya no había nada que hacer, haya dedicado este debate a mi persona más que a las propuestas que dijo iba a formular. Signo inequívoco de que a Ricardo Anaya ya le entró el miedo. Varios miembros del partido que decían que se comportaba ya como presidente. Quiero responder con toda claridad al tema de Cuba y de Fidel Castro. Si lo que este joven dice es cierto, entonces Carlos Castillo Peraza fue también un admirador de un dictador. Y entonces también Felipe Calderón fue admirador de un dictador, y José Ángel Conchello, y Gabriel Jiménez Remos. Lo que este joven no sabe, porque es muy joven, porque cuando nosotros estábamos abriendo la relación como partido con ese régimen que coarta libertades, también estábamos buscando recuperar conciencias y también estábamos abogando por el pueblo de Cuba. Esa es la labor que muchos panistas hicimos para iniciar las relaciones entre esa nación y el Partido Acción Nacional, ni siquiera el gobierno, porque entonces todavía no gobernábamos.
yo creo que tendrías que corregir tu visión de que reunirse con Fidel Castro es un acto de admiración, porque entonces golpeas y lastimas la conciencia de panistas de gran cuño que lucharon por influir en la democratización de Cuba. Por supuesto que podemos decir que mucho de ese diálogo que hemos tenido con dirigentes y sobre todo con Fidel Castro están hoy a la luz del día los resultados. El propio Obama ha terminado por reconocer que las cosas no pueden seguir manteniéndose igual porque obtendrían los mismos resultados. Estás un poco más atrasado que Obama en el caso de Cuba. Señor Ricardo Anaya, para contrarréplica sobre este tema, tiene 1 minuto. El tema, les recuerdo, es el PAN en la vida nacional. Y con esto se cierra el tema del PAN en la vida nacional, porque la siguiente participación son 5 minutos para las conclusiones de cada uno de ustedes. ¿Está bien? Bueno, acordado así por ellos mismos y sus representantes de sus equipos. En fin, señor Ricardo Anaya, por favor, adelante. Demagogia pura. No engañes, Javier. Jamás hubiera aceptado Carlos Castillo Peraza o don Gabriel Jiménez Remus reunirse con Carlos Salinas de Gortari porque así se los pidió Fidel Castro. Tus votaciones en contra de la mayoría de las iniciativas propuestas por el PAN denotan tu profundo desconocimiento de la doctrina panista. En esta mi penúltima intervención quiero recapitular este decálogo por la renovación y la regeneración del PAN. Vamos por un PAN abierto a los ciudadanos. Segundo, vamos por un PAN unido, reconciliado. Tercero, vamos a poner en el centro de nuestra actividad la formación, la capacitación de los militantes. Cuarto, un PAN bien organizado, profesional. Quinto, un PAN cercano a los jóvenes. Sexto, un PAN con una línea programática claramente definida. Séptimo, una oposición firme. Octavo, un PAN que haga buenos gobiernos. Noveno, un PAN íntegro y transparente. Décimo, un PAN ganador. No ganador para nosotros, ganador para los ciudadanos. Ahora sí, señora Anaya, tiene los últimos 5 minutos, por favor, todavía no corran el tiempo. ¿Ya está listo? Y ya con esto son las conclusiones antes de que el cierre corresponda ahora al señor Corral. Por favor, ya. Gracias, Adriana. En esta mi última intervención quiero empezar agradeciendo la oportunidad de este ejercicio. Gracias, Javier. Este ha sido un gran debate. Quiero además agradecer a mi planilla. Dejé para el final lo más importante. El próximo 16 de agosto no solamente vamos a elegir al presidente nacional del PAN, vamos a elegir a todas y a todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros presentamos un claro balance entre experiencia y juventud. Yo no soy de los que cree en ese relevo generacional en donde llega una generación para desplazar a otra. Al contrario, creo en el diálogo entre generaciones. Creo que los jóvenes debemos con humildad aprender de quienes tienen más experiencia, y yo por eso le agradezco a la única mujer en la historia de México en haber sido secretaria de Estado en 2 administraciones y la primera candidata a la presidencia de la República del Partido Acción Nacional, gracias a Josefina Vázquez Mota por ser parte de mi planilla. Le doy las gracias a un hombre que es un ícono de Acción Nacional, del que mi generación ha aprendido y con el que nos hemos inspirado. El primer hombre en la historia de México en ganarle al PRI una elección para gobernador. Un ganador. Ganó primero en Ensenada su municipio, después ganó su estado, Baja California, en ese histórico 89. Hoy es senador de mayoría. Muchas gracias a don Ernesto Rufo. Gracias al primer secretario de Gobernación emanado del PAN en la historia de México. Un hombre con una amplia trayectoria y experiencia política, gracias a Santiago Krill. Gracias a 2 mujeres extraordinarias, a quien fuera nuestra candidata valiente, entrona al gobierno del estado de San Luis Potosí, a Sonia Mendoza, y gracias también a Rocío Reza, mi compañera diputada federal, una mujer íntegra, transparente, una gran chihuahuense. Y por supuesto gracias también a los 3 jóvenes que me acompañan en esta planilla, a quien estoy seguro hará un gran trabajo como secretario general. Ha sido diputado local, federal, gracias a Damián Cepeda, gracias a Fernando Rodríguez Doval, un joven preparado, con una trayectoria intachable, y gracias a Genoveva Huerta, que tiene una carta de vida verdaderamente maravillosa. Exactamente a mi edad, don Manuel Gómez Morín asumió la rectoría de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y si algo orientó la actividad, la gestión de don Manuel, fue cuidar a la institución.
Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero cuidar al PAN. Estimado Javier, a ti, a tu valioso equipo de trabajo, les tiendo la mano sin reserva alguna, porque sé que ese PAN mejor solo lo podemos construir en unidad, trabajando todos juntos. Amigas y amigos de Acción Nacional, yo soy cosecha de la siembra y del cultivo de quienes fundaron el mejor partido de México, el PAN, y por eso uno de mis valores es la gratitud. Soy padre de familia y amo con todo mi corazón a mi esposa Carolina y a mis 3 hijitos, a Carmen, a Mateo y a Santiago. Y por eso otro de mis valores es la lealtad, la solidaridad. Soy joven y eso solo me compromete a trabajar más. Quiero la regeneración para mejorar al PAN, no para romperlo. Regeneración sin autocomplacencia, pero que tampoco es populismo ni venganza. Regeneración ordenada, que no pretende apagar con fuego un incendio ni remediar con agua una inundación. Regeneración para que el PAN sea la verdadera esperanza de México. Amigas y amigos, yo quiero un PAN fresco, un PAN moderno, un PAN renovado, un PAN que represente el futuro. Quiero un PAN unido, quiero un PAN plenamente reconciliado, quiero un PAN ganador. Quiero un PAN ganador para los ciudadanos, ganador para construir el bien común, ganador para México. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, señor Ricardo Anaya Cortés. Y ahora, para concluir ya este debate entre los dos aspirantes a la dirigencia nacional del PAN, vamos a escuchar en la última participación a Javier Corral Jurado, que tiene 5 minutos. Por favor, señor, ya. En los fríos cálculos de una ambición sin límites, el joven Anaya sabe usar a la gente. No ha terminado ninguno de los cargos que ha conseguido. Por cierto, varios de ellos por designaciones cuestionables. Debo decir con toda claridad, el joven Anaya representa la continuidad. El consorcio ha sabido jugar una estrategia inteligente. Han querido presentar un rostro fresco, joven, articulado. Pero hay que agregarle a esos talentos, qué lástima, porque se ha puesto siempre al servicio de los peores intereses de ese consorcio que pretende enquistarse en el partido. Quiero señalar esta noche y dirigirme de manera especial a los jóvenes, a quienes se pretende utilizar con este asunto de la regeneración. Los jóvenes no pueden ser cómplices de la continuidad. Los jóvenes están llamados a ser rebeldes, porque si alguna etapa de la vida se identifica con el espíritu rebelde, es la juventud. Porque es un reclamo de limpieza, es un reclamo de justicia. Los jóvenes no deben aspirar a las vacantes de un mañana incierto. No deben aspirar al lugar que les ofrecen que les van a dar. Los jóvenes tienen que participar hoy, desde hoy y para mañana, para construir y reconstruir a su partido. Llamo a los jóvenes a que honren no solamente su juventud, sino su presente y su futuro, y que se unan a la rebelión de las bases. Les puede haber quedado claro hoy, en este debate, que el miedo ha cambiado de bando. Empezaron muy seguros diciendo que estaba arreglado, que ya estaba todo listo, que ya nada teníamos que hacer. En el recorrido por el país, muchos militantes del PAN se unen a nuestra causa. Desafían la línea de los gobernadores, desafían la línea de los presidentes municipales, de los presidentes de los comités estatales. Los militantes del PAN pierden el miedo y se rebelan frente a la cargada, frente a la línea, frente a los grupos, frente al consorcio. Por supuesto, llamo a las mujeres también, a que se rebelen generosamente. Me acompañan en mi planilla una mayoría de mujeres, 5 mujeres que han labrado su propia biografía, que han construido con su propio esfuerzo un compromiso y una lealtad con el PAN en sus estados. Tengo para mí la dicha de contar con el apoyo de los liderazgos de mayor prestigio político en Acción Nacional. No los que están pensando en qué les va a tocar en el 2018 o el año que entra en las gubernaturas o en las candidaturas a diputados, gobernadores o presidentes municipales. Es la hora de volver a poner la parte que nos toca.
y no a ir por la parte que se supone tenemos derecho a ella. Es la hora de volver a contribuir con el PAN. Para esta hora crucial de México, nada mejor que recordar un texto que he tomado de los informes de don Manuel Gómez Morín, porque su pensamiento es vigente y le queda perfectamente a este momento y a esta realidad. Anaya debiera escuchar la voz de Gómez Morín. Dijo el fundador del PAN: vamos abrazados a la fe que proclamamos, serenos en nuestra invencible esperanza, saludando alegres las caras amigas, gozándonos de las nuevas caras compañeras y deseando caminar juntos con los que antes nos acompañaron y volverán a hacerlo jovialmente y sin reproches, cuando otra vez se junten los caminos y vuelva a ser patente que no es en la conjura de la politiquería, que no es en los caminos torcidos de la política, sino en la pública, en la efusiva comunión de aquello que nos es común y parejamente nos incita y nos obliga, apartando lo que nos separa, apretando lo que nos une, disputando aquí adentro lo disputable, sin dejar de pelear reunidos allá afuera por lo indiscutible, juntos como hombres y mujeres libres, no como querubines, en el campo despejado y claro de una convicción idéntica, sin verdades a medias ni ocultos propósitos. Así es como vamos a poder cumplir nuestro deber, porque eso fue al nacer Acción Nacional. Y eso volverá a ser cuando recuperemos su fuerza moral, cuando reencontremos a la ciudadanía, cuando realmente demos ejemplo desde casa de lo que predicamos y exigimos allá afuera. Nadie da lo que no tiene. En pocos minutos, el que acusó de beligerancia y violencia ha terminado convertido en un beligerante en el debate que se suponía era de propuestas e ideas. Bienvenidos a la rebelión de las bases. Gracias, señores candidatos. Ricardo Anaya Cortés, gracias, y señor Javier Corral Jurado, gracias. Bueno, pues concluye así este ejercicio democrático interno para la dirigencia del Partido Acción Nacional, en el que los más de 470,000 militantes tendrán oportunidad para elegir a su dirigente el próximo 16 de agosto. Esta ha sido una transmisión especial desde el Auditorio Manuel Gómez Morín de la sede nacional del Partido Acción Nacional, organizado por la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN del PAN. Muchas gracias, buenas noches.